Aquí en edición calificada en esta oportunidad con la diputada nacional Ximena García. Diputada, un gusto saludarla. Sergio Gutiérrez le habla, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Sergio? Un gusto estar conversando con usted. Igualmente, un orgullo, por supuesto. Usted es integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación y la consulta era casualmente sobre intentona del Poder Ejecutivo Nacional de modificar para establecer el nuevo, digamos, proceder de elección del Procurador General de la Nación. Sí, como muy bien recién lo mencionabas, una intentona, porque no fue posible que lo pongan en el temario de la sesión que tuvimos el miércoles pasado. Sí tuvieron los números y el quórum para tener dictamen positivo al dictamen de la mayoría del Frente de Todos para modificar la ley del Ministerio Público, y en este caso lo más preocupante el Ministerio Público Fiscal, pero no le pudieron incorporar en el temario para que sea tratado y votado en sesión y tenga la media sanción que le falta para que esta ley, ya que tiene media sanción del Senado. Este es un proyecto inconstitucional, atenta contra las bases y los cimientos en los cuales está estructurado nuestro Estado constitucional de derecho, ya que se prevé hoy que el Procurador General de la Nación, es decir, quien está a cargo del Ministerio Público Fiscal, se ha elegido por una mayoría agravada de los miembros del Senado. Este proyecto que impulsa el Frente de Todos, lo que propone es que la mayoría sea una mayoría simple, es decir, que no se requieran de los 2/3, sino con la mitad más uno de los miembros del Senado pueda ser designado el Procurador General, quien es el que está a cargo del Ministerio Público Fiscal, es decir, es el jefe de los fiscales. Es quien decide qué investigar, a quién investigar en los delitos de corrupción, por ejemplo. Es decir, su tarea fundamental es investigar los delitos que perpetran los funcionarios públicos, que perpetraron en el pasado, en el presente y que pueden llegar a perpetrar en el futuro. Entonces, es fundamental el rol que ocupa el Procurador General de la Nación, es quien es el titular de la acción pública, quien decide cuál va a ser la persecución penal, y que este procurador sea elegido con la mayoría más uno, es decir, que no se requiera el acuerdo de todos los bloques políticos, de todos los partidos políticos que están en el Senado, o de la mayoría de ellos, como es 2/3, lo que hace es directamente atentar contra la independencia, contra la imparcialidad que requiere que esté revestida esta figura. ¿Es para resguardar la investigación de la vicepresidenta? Y por supuesto que del fondo de todos los proyectos que pretenden que los que están a cargo de investigaciones a funcionarios públicos sean delegados del gobierno nacional, es decir, que sean cómplices y adictos al poder político de turno, es porque en el fondo lo que esconden es una intención de garantizarse la impunidad de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de funcionarios y exfuncionarios que están inmiscuidos en causas y en delitos de corrupción. Grave, diputada, nunca había escuchado yo, estoy acreditado, usted sabe, hace más de 20 años nunca había escuchado esta situación y esta manera de tratar de modificar esta elección y la forma, además de la manera y la forma de un Procurador General de la Nación. Sí, es gravísimo porque atenta directamente contra los pilares de nuestro Estado constitucional, de nuestra República, de nuestra división de poderes. Para también poner en situación a los oyentes, hoy el Ministerio Público Fiscal cumple un rol fundamental en el proceso judicial porque lo que tenemos es un sistema acusatorio en donde las acciones están a cargo de los fiscales. El juez solamente termina de definir el tiempo de la condena, de la sentencia, pero es el fiscal quien decide a quién y a qué investigar. Entonces, aún más es más urgente y que se revista de garantías de independencia al Procurador General, que es el jefe de los fiscales. Es gravísimo, atenta directamente contra las bases de nuestro Estado, de nuestra Constitución Nacional, y también lo que es gravísimo es las circunstancias en las cuales nos impulsan, porque estamos en el medio de una emergencia, una crisis sanitaria, una crisis económica, emocional, educativa. Es decir, una pandemia que ha impactado en todos los planos
en donde lo urgente y lo importante es discutir cómo salimos de esta situación, cómo hacemos que las 90.000 pymes que cerraron sus puertas se recuperen y puedan volver a abrir, cómo hacemos para que baje la inflación, cómo hacemos para que no siga cayendo el PBI, para generar divisas, para generar empleo, para que haya menos pobreza, que no para de aumentar la pobreza. Hoy el 63% de los niños, de las niñas y de los adolescentes son pobres, y en el conurbano se aumenta el 63%, es decir, una barbaridad, una aberración. Creció la pobreza el 45%, y en el medio de semejante escenario caótico, pretende modificar la ley del Ministerio Público Fiscal para que el Procurador General de la Nación sea simplemente un títere del Gobierno Nacional. ¿Con Rafeca tiene alguna opinión formada? Nosotros justamente lo que dijimos en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y que también lo hicimos mediante un comunicado, es que el Frente de Todos trate el pliego de Rafecas, que está durmiendo en la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación desde el año pasado, de abril del año pasado, que lo envió el propio presidente para ser tratado, y que nosotros de Juntos por el Cambio estaríamos de acuerdo en condiciones para tratar el pliego de Rafecas, y son ellos mismos quienes, por una interna partidaria en esta coalición de gobierno, en vez de resolver sus internas, puertas adentro, quieran remodificar el Ministerio Público Fiscal para no darle la adhesión al pliego de Rafecas, que fue una propuesta del propio presidente. Sí, porque mientras nosotros estamos hablando, y le preguntaba a propósito, diputada, Ximena García, aquí en Diálogo con Edición Calificada en Sónica Más, el propio presidente acaba de ratificar a Rafeca como Procurador General de la Nación. Y nosotros ya dijimos que si quieren tratarlo, nosotros vamos a dar el acuerdo, pero que traten el pliego de Rafecas y que no pretendan modificar la ley del Ministerio Público Fiscal. Y el mismo Rafecas dijo que no iba a aceptar ninguna propuesta si se modifican las mayorías para que él sea designado procurador, porque entiende que la legitimidad de origen va a ser muy débil, porque para estar en ese lugar y en ese cargo, tener esa investidura, se requiere de un gran acuerdo político. Ni Santilli ni Graciela Peñaflor. Por supuesto que no, Graciela Peñaflor, nosotros ya la hemos escuchado en varias oportunidades, y desde Juntos por el Cambio no acompañamos ese nombre. La abogada, la vicepresidenta, que se ha dirigido en diferentes oportunidades con muy poca seriedad y falta de altura en el rol que ocupa. Diputada nacional, ¿se va a haber elecciones este año más allá de las PASO? ¿Usted cree que la situación económica, política, la indecisión con estas nuevas restricciones hace que la sociedad esté un poco convulsionada? Es indudable que la sociedad está convulsionada y que vivimos tiempos, como decía anteriormente, caóticos, de mucha sensibilidad, porque la crisis en la que estamos inmersos es altísima y es gravísima, pero tampoco podemos sumar una crisis institucional y una crisis política ante el caos generalizado. Las elecciones no pueden suspenderse. En más de 130 países del mundo se han llevado el año pasado a cabo elecciones con protocolos, con responsabilidad social y también con una definición por parte del gobierno, en acuerdo con la oposición. Se tienen que desarrollar las PASO y las generales, porque de esa manera sí estaríamos también sumándonos a un nuevo conflicto y una nueva problemática gravísima a nuestro escenario, que es una crisis política e institucional de representatividad, y que se requiere que la ciudadanía plebiscite al gobierno y que elija a sus representantes. Nosotros de Juntos por el Cambio estamos trabajando fuertemente para aumentar nuestra representación en el Congreso, porque debe ser el Congreso quien debe no solamente proponer, como venimos haciéndolo, llevando y proponiendo proyectos para, no solamente por la situación de la emergencia, sino que tienen que ver con cuestiones de fondo, sino también nuestro rol de contralor del gobierno de turno, del Frente de Todos, y que es lo que nos posibilita bloquear iniciativas, como por ejemplo lo fue y lo es este caso del Ministerio Público Fiscal, que sí le dieron dictamen positivo a la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero que hasta ahora no han logrado llevarlo al recinto. Diputada nacional, estamos a entera disposición aquí en Sónica Más, en Edición Calificada. Ha sido usted muy amable. Buenas tardes.
Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias. A disposición. Gracias, diputada nacional Ximena García, aquí protagonista en edición calificada hasta las 3 de la tarde.